Mercedes de Prada es la siguiente ponente. Es doctora en Derecho y Premio Extraordinario de Doctorado. Y ella además es en la actualidad la directora del Centro Académico Garrigues. Pero no viene a hablar de su tema profesional, sino de una historia de resiliencia y superación y sobre todo de oportunidad muy importante que le ha ocurrido. Queremos que la comparta, así que os dejamos con Mercedes de Prada. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Buenas tardes y lo primero dar las gracias al Ayuntamiento, a Mercedes, la concejala y sobre todo a María, porque esto surge, bueno, yo no estoy acostumbrada a estar así en público, yo soy profesora de Derecho Procesal y yo doy clase a alumnos y ahora bueno, pues he tenido una gran oportunidad en mi vida, que ahora os contaré, de ser la directora académica del Centro de Estudios Garrigues, pero esto surge pues de casualidades, como todo en mi vida y supongo que como todo en vuestras vidas. Y estoy absolutamente enamorada de todo lo que habéis dicho, todos los maravillosos ponentes, las valiosas intervenciones y la cantidad de ideas, de sugerencias, de ánimo que habéis transmitido. Yo no sé si llegaré a eso. Vengo aquí a contar pues una vida complicada, llena de muchos retos, desafíos y que se han convertido todos en oportunidades, sorpresas y alegrías, ¿no? Y todo esto, y yo estoy aquí porque un día una amiga que vive en Las Rozas me dijo: tienes que venir a conocer a la concejal, a Mercedes, y tienes que conocer a María, porque yo estoy enamorada de lo que hago. A mí me encantan los alumnos, me encanta ayudar a que los alumnos crezcan, a que sean referentes, ¿no? Creo que son nuestro futuro y que es súper importante que tengan la mejor formación, porque sin formación la sociedad muere y sin información y conocimiento no hay sabiduría, ¿no? Como es sabido. Entonces, para mí eso es lo más importante. Y bueno, pensando en los colegios de Las Rozas, yo dije, bueno, pues me encantaría ir a contar lo que hago y la suerte que tengo con las cosas que hago en el Centro de Estudios Garrigues. Y bueno, vine aquí a contar un poco pues lo que hacíamos, ¿no? Y en esa conversación con ellas me contaron este evento que hacéis, que ya lleva 10 años, que me parece impresionante, y que estéis aquí aguantando y que sean las 3 y que estéis todos tan concentrados y tan atentos, me parece realmente un éxito y gracias y enhorabuena a María por esta oportunidad. Y bueno, hablando de todo lo que hacemos allí, de cómo los alumnos crecen, se forman, aquello es un trampolín y todas las cosas en las que yo me he centrado y he tenido la oportunidad de hacer, que van enfocadas a las personas que son más vulnerables, a las personas con discapacidad, a las personas con riesgo de exclusión, me preguntaron, pero bueno, ¿tú por qué estás enfocada a ese mundo, ¿no? Cuando desde un ámbito jurídico, empresarial, de alto nivel, un despacho, una firma internacional y nacional tan importante, has metido pues esa energía, esa fuerza en estos proyectos tan chulos y tan bonitos que hacemos, que enganchan tanto a mis alumnos? Bueno, pues simplemente pues porque tengo una hija con discapacidad, ¿no? Y yo creo que, no sé si aquí algunos de vosotros tenéis cerca a personas con discapacidad o cercanos, no sé, ¿cuántos de aquí tenéis cercanos? Vale, no muchos, ¿no? Que bueno, nunca estamos libres de que nos toque, ¿no? O que nosotros mismos tengamos una discapacidad. Y eso cambió mi vida. O sea, el tener una niña con discapacidad cambió mi vida de la forma más maravillosa que existe, ¿no? Vida normal, vida de mujer que quiere estudiar y que quiere ser médico porque quiere ser pediatra, pero que luego la vida, los consejos de gente dicen, bueno, pues no, medicina, vas a ser pediatra, vas a sufrir mucho, ¿por qué no estudias Derecho? Y mira, fue un consejo magnífico, porque Derecho creo que es una de las profesiones más bonitas, más cercanas, más parecidas a la medicina, porque tienes en tus manos la vida, la libertad, el patrimonio, las cosas más importantes que tenemos las personas, ¿no? Y formar abogados buenos y que haya juristas buenos, pues me parecía una oportunidad maravillosa. Y bueno, pues estudio Derecho, saco muchas matrículas, me pago la carrera con mis matrículas, cosa que mi padre estaba muy orgulloso. Y bueno, me caso, porque en aquella época, pues cuando llevabas muchos tiempos de novios y acabas la carrera y ya tal, pues me casé y estaba opositando a registros, ¿no? Yo quería ser registradora, pero no por nada, sino porque la novia de mi hermano acababa de sacar registros. No tuve más información que la novia de mi hermano y dije, bueno, pues mira, como estudio mucho y se me da bien y me gusta y todo me gusta, podía haber estudiado otra cosa, pero bueno, registros.
Y cuando ya estaba a punto de presentarme a la oposición, que sabéis que es una oposición muy dura, de 14 horas diarias, bueno, pues que estaba recién casada, pero como si no lo estuviera, ¿no? No podía hacer otra cosa que estudiar, pues me quedé embarazada con la mala suerte de que reposo absoluto el mes antes de presentarme a la oposición. Y bueno, pues la vida es así, imaginaos los llantos, lloros y pena de decir, Dios mío. Pero una vez que me dijeron ya, no hay peligro, puedes empezar, yo seguí opositando con mi tripón y con la niña que daba unas patadas impresionantes cada vez que yo cantaba un tema, ¿no? Y decía, debe estar horrorizada de oírme todo el rato tal. Eso pensaba. Cuando nace con problemas y bueno, mi madre me dio un consejo que se lo agradeceré toda la vida, porque yo dije, bueno, yo sigo opositando, tú me la cuidas. Me dijo, no, es tu niña, tú la cuidas y es tu responsabilidad y yo te ayudaré en todo, pero no puedo sustituirte como madre. Eso supone dejar la carrera de la oposición y bueno, empezar a tener a una niña que algo tenía, algo le pasaba. Y efectivamente, tras muchos médicos, 7 médicos, cambio de ciudad, no sabían qué le pasaba y nosotros decíamos, bueno, pues seguramente pues no le pasa nada, eres primeriza, tenía 23 años, era súper joven, y no le pasa nada, y no le pasa nada, y yo, algo le pasa, que hasta que un doctor joven, recién del MIR, me dijo, mira, esto no es normal, hay que empezar a hacer pruebas. Y bueno, ahí surgió todo, ella tenía 3 años, imaginaos, hasta los 3 años no detectamos que tenía una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, tenía una sordera hiperprofunda que había comenzado a los 6 meses con una varicela muy gorda que pasó y que fue perdiendo la audición poco a poco. ¿Pero qué pasaba? Que se tiraba al suelo cuando había madera para saber si veníamos, que tenía un olfato espectacular, o sea, la que olía a cualquier colonia. Entonces, claro, nosotros decíamos, pues sí, oye, y no oía nada, se iba quedando. Pero no habla porque no le da la gana, porque es una tal, y venga a darles jarabes para que hablara, porque tal. Pues no, efectivamente, una niña absolutamente sorda, con 3 años, ¿no? En una ciudad que era Málaga, donde no había de nada, hace 30 años, 35 años. Y que había que empezar a luchar bueno, pues a desmutizarla, a meterla en un colegio. Fue una lucha y fue terrible, ¿no? Porque fue dejar todo lo que hubiera sido, bueno, pues la vida de una persona profesional que tiene ganas de trabajar y de aprender bueno, pues me ha tocado luchar y pelear en un mundo súper complicado. ¿Os podéis imaginar? Si todas las discapacidades son duras y muy complicadas, la sordera, os puedo decir que a veces yo decía, es peor ser ciego. No, los ciegos muchas veces me dicen, no, es peor no oír, porque el nivel cognitivo es mucho menor, el vocabulario, la forma de entender. Yo no conocía a nadie sordo, para mí fue un mundo nuevo que tuve que aprender. Me metí en todas las asociaciones, aprendí logopedia, me iba a todos los congresos, buscaba dónde poder comunicar con mi hija, toda la casa llena de POSIT. A los 4 años ya leía, porque era la única forma de comunicarnos, ¿no? De forma mecánica. En los colegios no la querían, en ningún colegio, porque los padres, como yo, jóvenes, tenían a hijos que decían que mi hija pues, hacía que ralentizara su estudio y su aprendizaje con 4 años. Y eso me lo decían a mí en mi cara. Y yo decía, Dios mío. Y bueno, tuve la gran suerte, como todo en la vida, de conocer a una profesora que me dijo, vente conmigo a clase. Entonces, hacíamos con plastilina audífonos, que en aquel momento eran audífonos, y todos los niños iban con audífonos, porque si no, los audífonos de mi hija, que valían en aquel momento pues, una fortuna, pues aparecían tirados por todos sitios, teníamos que estar continuamente comprando audífonos, y solo trabajaba mi marido, y encima era autónomo, era muy complicado. Teníamos que ir a logopedas. Fue tal experiencia tan maravillosa conocer en todos esos logopedas, en todos esos congresos, a gente que dices, yo nunca había visto a un sordo ciego. No os podéis imaginar lo que es eso. O sea, si a mí me parecía y me dolía en el alma que mi hija no oyera, y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué le ha tocado a ella esto? Cuando yo veía a esas madres con sus hijos, que a través de las manos iban a comunicarse con ellos y convivíamos con ellos, yo decía, Dios, qué suerte tengo. Mi hija ve y mi hija siente y mi hija... Y estos niños, oye, pues las madres felices te daban un ejemplo que a mí eso me llenaba de energía y de fuerza. Tuvimos que luchar muchísimo durante todos esos años. Tuve la gran suerte de que, bueno, por un lado nos decían, no tengáis más hijos, que esta niña requiere mucha atención, que es cierto que tenía que tener toda la atención. Pero una enfermera me dijo,
animaos, tened a otro niño que seguro que le va a venir muy bien. Y tuve la gran suerte de tener a los 5 años a mi hija María, que está aquí hoy conmigo, y que, bueno, ella ha vivido desde pequeña, ha tenido la gran suerte de vivir desde pequeña, convivir con una persona sorda. Desde pequeña todo el ámbito nuestro eran niños sordos, lógicamente, ¿no? Y ella siempre estaba cerca de su hermana, cerca de sus amigos, cerca en el logopeda, trabajando, estudiando. Jamás le ayudé a nada, porque mi objetivo era que mi hija mayor consiguiera estar en un mundo de oyentes. Fui a un colegio, al primer colegio que fue la Purísima, y allí tuve también mucha suerte, porque la monja que estaba me dijo, vente conmigo. Fui al patio, y en el patio solo eran ruidos guturales de niños que corrían, chillaban, no se entendía nada, o que hablaban con lengua de signos, y que era como, no sé, una sensación a nosotros oyentes entrar en un patio así, imaginaos, ¿no? Y me dijo, si puedes, no la metas aquí. Llévala a un colegio, no había integración, llévala a un colegio normal, gánate a alguien. Y eso hice, me gané a ese colegio, me gané a aquella profesora que fue maravillosa, nos cambió la vida, y empecé a trabajar con ella, pues como trabajamos todas las madres leonas, ¿no? De decir, vale, mi hija no se entera, todos salían con juguetes y que habían hecho cosas o deberes, la mía no, nada. Y yo, ¿pero qué ha pasado? Claro, no se había enterado. Entonces, ¿qué hacía? Me traía a mi casa a todos a comer. Cada lunes, martes, miércoles que comían en casa y por la tarde. Y luego todo el rato llamando por teléfono a sus amigas, oye, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué deberes son? Así hasta los 14 años, con muchísimas dificultades, os podéis imaginar. Y a los 14 años me dicen que ya no puede seguir en ese colegio, pero ni en ese ni en ninguno de Málaga, porque no puede ir a la universidad. Igual que me dijeron que no podía hacer la comunión con sus amiguitos del cole. Yo, ¿pero por qué? Al sacerdote. Yo, ¿pero por qué van todos los niños del cole a hacerla? No, porque es sorda. Y yo, ¿qué tiene que ver que sea sorda? ¿Cómo conseguí que hiciera la comunión? Pues metiéndome de catequista y estar con todos los niños allí, pues imaginaos, intentando que mi hija se enterara de cosas abstractas que era difícil, porque a ella le dices, esto es un micrófono, y te leen los labios, esto es un micrófono. Pero la fe era aquello, para dibujarlo, era complicado. Pero bueno, gracias a aquello tuve 3 años de catequesis con un montón de niños que se pasaban el día en mi casa y que a mí me daban muchísima información, ¿no? A mí, o sea, siempre estaré agradecida a todos esos compañeros que nos ayudaron. Y luego el mundo de los sordos es un mundo muy diferente, muy distinto, muy endogámico, muy cerrado. Y no quieren que los sordos... habrá de todo, ¿no? Y sobre todo en aquella época en la que teníamos muy pocos instrumentos, muy pocas herramientas, y más en una ciudad pequeña, provincia, Málaga, era diferente en Madrid. Y cuando ya me cierran todas las puertas de todos los colegios de Andalucía, porque me fui a Granada, a todos sitios, me volví a Madrid. Me volví a Madrid con mis 2 hijas, mi marido se quedó trabajando, no tenía otra forma, y aquí encontré pues personas expertas, una logopeda maravillosa, que me enseñó todo lo que tenía que aprender para hacerlo, porque yo lo hacía sin tener ni idea, o sea, a base de intuición, ¿no? Y yo creo que de ahí salió mi vocación docente. Y bueno, pues poco a poco mi objetivo era de por qué no iba a tener oportunidad de estudiar una carrera. ¿Por qué los demás amigos suyos sordos todos estaban en FP? ¿Por qué ella no podía hacerlo? Solamente porque no oía. Pero si ella... trabajando 500 veces más que los demás, conseguía llegar a esos mínimos, ¿no? Llegamos hasta selectividad y otro golpe duro fue que en selectividad, en la Autónoma de Madrid, el presidente de selectividad dijo que no, que ya no. Solo pedíamos que la llamaran cuando hubiera altavoces o alguien hablara, un diccionario y un poquito más de tiempo para poder expresarse, ¿no? Y me dijo que no, que eso era discriminatorio respecto a los demás. Os podéis imaginar, después de tanto vivido y con la niña ya de 17 años, digo, a mí este señor no me va a dejar a mi hija sin estudiar una carrera. Y no le quería tampoco examinar el inglés, que se lo habíamos adaptado, todo esto con profesores, bueno. Y me dijo que no podía hacer el examen en inglés. Y claro, ella si le decías table, sabía que era mesa, pero si le decías table, no te podía leer. Ella tenía una adaptación curricular por el ministerio. Y gracias a Dios, otra vez, una persona maravillosa, una señora mayor, que era profesora de inglés, me dijo, no te preocupes, porque yo me puse como una leona con aquel señor, diciéndole la injusticia que estaba haciendo, si era capaz de hacerlo. Y esta señora me dijo, no te preocupes, me la llevo yo, la examino, sacó un 7 en inglés, aprobó la selectividad, empezó una carrera, luego hizo otra, luego hizo otra, luego hizo un máster, trabaja como una mula. Tiene una niña, tengo una nieta maravillosa que es oyente,
y a la que cuida, y la relación es espectacular. Es que a mí se me cae la baba cuando las veo a las dos, ¿no? Y a mi hija María lo mismo, ¿no? Cuando estamos con ellas. El esfuerzo y la superación de esta niña, y no es porque sea mi hija, ha sido espectacular. Ella ahora mismo está trabajando en el CERMI, el Centro Español de Representantes con Discapacidad, lleva 11 años trabajando, haciendo lo indecible por las mujeres con discapacidad y por las niñas con discapacidad. Y eso a mí me sitúa bueno, casi en 40 años en los que solamente me he dedicado a mis hijas, ¿no? Y a esta pequeña no tanto, solamente la llevaba y la traía, pero ella ya era autónoma y podía hacerlo todo sola y no me necesitaba, o yo pensaba que no me necesitaba tanto como la mayor. Y claro, cuando ya todo está encarrilado, cuando ya todo funciona, ¿yo qué hago? Con 40 años en una ciudad en la que he estado muchos años sin tal, mis amigas todas colocadas, todas jueces, notarios, fiscales. ¿Y yo qué hago? Bueno, pues mi marido me dijo, ¿y por qué no vas a la universidad donde estudiaste, a la Complutense, y vas por allí a ver qué hay? Y bueno, le hice caso de esas cosas que digo, qué locura, ¿yo qué voy a hacer allí después de 20 y tantos años? Y sí, me subí a la 7ª planta y fui mirando las puertas a ver quién había sido mi profesor, si todavía quedaba alguno. Y sí, la de historia estaba, y se acordaba de mí. Y me dijo, ni se te ocurra meterte aquí. Uy, este departamento, uf. Me fui a la 6ª, mercantil, no había nadie, y llegué a la 5ª, que estaba procesal. Y en procesal estaba mi profesora, que se acordaba de mí. Y me dijo, espérate, que ahora hablo contigo, estaba en una reunión. Entonces me dijo, pero bueno, tal, le conté mi vida. Digo, mira, tengo 40 años, no tengo posibilidades de pedir beca, no tengo posibilidad de nada. Yo estudié con la ley del 81 y estaba justo la ley del 2000, o sea, estaba totalmente desfasada, desactualizada. Bueno, pues me dio otra oportunidad maravillosa de decir, bueno, quédate en el departamento, te vamos a dar un despacho, vas a empezar a ir a clase para ponerte al día de todos esos conocimientos y vamos a empezar a preparar la tesis, que en aquel momento era la única forma de reenganchar en la vida profesional. Todo esto, imaginaos, o sea, allí como, bueno, yo aprendiendo, todos súper jóvenes, yo era la más mayor, pero me integré fenomenal, tuve unos compañeros maravillosos que me ayudaron mucho y de repente surgen oportunidades estando allí. Yo cuidaba exámenes, hacía sustituciones, pero de repente en la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense una profesora pues está de baja y me dicen, ¿tú te atreverías? Y yo dije, Dios mío, ¿cómo me voy a atrever si no tengo ni idea? Si es que yo no había pisado un juzgado en mi vida. Pero no sé, ahora pienso, digo, ¿cómo me atreví en aquel momento? Y dije que sí. Y empecé a dar clase a 100 y pico alumnos que eran todos abogados, que yo ni les entendía lo que me preguntaban al principio, porque claro, imaginaos, si yo me la había empollado. Entonces dije, no, mis hijas están en el cole, en la universidad, pues yo me voy a ir a los juzgados, me voy a poner las pilas. Querer es poder. Conseguí, con mi edad, dar clase. He estado 18 años dando clase en la Escuela de Práctica Jurídica. De ahí surgió otra oportunidad de una persona que me conocía, oye, un centro adscrito a la Complutense. Fui, les gusté, oye, pues profesora, y oye, secretaria académica, oye, acabé dirigiendo aquel centro adscrito. Disfrutando con alumnos, sacándoles adelante y diciendo, si lo tenéis todo, vosotros que tenéis todo, tenéis que ayudar a los que no lo tienen. Y ahí estuve 15 años, me doctoré, el premio, estoy acreditada profesora titular. O sea, lo que mis compañeros habían hecho desde los 20 y tantos a los 40 y tantos, yo lo hice en 9 años. O sea, que se puede hacer. Estudiando por las noches, levantándome a las 5 de la mañana, yendo en el coche de viaje, en las vacaciones, yo todo el rato estudiando. Se puede hacer. Y a mí me costaba muchísimo, lógicamente, que si hubiera tenido 20. Y bueno, la vida me ha seguido dando unas oportunidades maravillosas que yo tengo que devolver. Y mi forma de devolverlo es a través de mis alumnos, de todo alumno que se acerca a mí y me dice, quiero ayudar, quiero hacer algo. Entonces he montado una cosa que se llama una clínica jurídica, que ya os digo, está enfocada a las personas con discapacidad y hacemos cosas preciosas. O sea, estos chicos que son tan listos, porque tenemos mucho alumno becado y el alumno becado, que es alumno de muy buenas notas, está súper agradecido. Entonces, lo único que quiere hacer es devolver la oportunidad que ha tenido al estar con nosotros. Entonces, no os podéis imaginar, tengo 300 alumnos apuntados para las clínicas, que las clínicas suena a médico, pero realmente es, igual que los médicos aprenden con los cadáveres o con los pacientes, pues oye, nosotros nos vamos al Comité Paralímpico a ayudar, porque son 8 personas y no tienen posibilidad de externalizar con abogados, cuesta una pasta. Y nos piden ayuda y nosotros nos dedicamos a informar, a hacer dictámenes, a asesorar, a acompañar con la ONCE, con Preven,
25 asociaciones y seguimos creciendo. Cada día tenemos una labor. Ayer tuvimos una labor con personas que se han quedado por un accidente de 19 a 40 y tantos años en silla de ruedas y bueno, pues mis alumnos de recursos humanos les han estado enseñando a cómo superar eso y luego pues temas de fiscalidad, pensiones contributivas. Los alumnos aprenden muchísimo. Los profesores que les acompañan, lógicamente, para que aquello aprenden muchísimo y muchas veces nunca jamás en mi vida profesional me hubiera planteado los problemas que puede tener una persona, ¿no?, en el mundo cuando sufre una discapacidad o tiene alrededor con enfermedades raras. Hemos trabajado buscando conciliación de la vida laboral cuando tienes un niño con una enfermedad rara. Estamos haciendo con una parroquia en Vallecas una labor preciosa, homologando títulos a gente de Venezuela, de Ucrania. Llevamos una pareja que son ucranianos que han venido aquí con 4 niños sin nada y que están viviendo en Colmenar Viejo porque una señora les ha dejado una parte de su casa, pero es que él es un ingeniero industrial que tiene una fábrica en Kiev alucinante, bomba, tal, vienen para acá, ella es fisio. Le hemos ayudado a homologar su título, estamos intentando, el de ingeniero es mucho más complicado en España homologar, pero mis alumnos están ayudando a que monte aquí la empresa, las subvenciones, qué tipo de contrato. O sea, imaginaos lo que es. Y luego el estar continuamente respondiendo a consultas de personas que no tienen acceso porque no tienen recursos ni hay medios, o bien asociaciones que no tienen medios materiales para ayudar. Entonces, creo que para nosotros es lo más maravilloso que hacemos. Para los alumnos, aparte de que diferenciarles en los currículums, porque luego, pues claro, las empresas de recursos humanos siempre están demandando gente distinta, gente diferente, gente que tenga otros valores, otras virtudes y que quieran pues ayudar, ¿no? Y salvo que tengas algo cercano que te haga ese clic, es muy complicado que, pues eso, que la gente joven, que antes decíais que bueno, pues que están metidos en un mundo un poco no, fuera de lo que es la realidad, bajen a esa realidad y puedan ayudar. Entonces, mi mensaje es sobre todo para mujeres, que aquí hay muchísimas, que no hay edad, no hay fronteras, no hay límites. Podemos hacer lo que queramos porque tenemos una fuerza, los chicos también, pero yo creo que nosotras tenemos algo especial que hace que aquello por lo que creemos lo consigamos de cualquiera de las maneras. Y os doy las gracias por esta oportunidad.